Me gusta más como poder enfocarme en la parte de las organizaciones, como en relaciones públicas. Pues me gustaría más acerca de las organizaciones, como pues investigaciones acerca de la opinión pública con respecto a temas políticos que están pasando en la ciudad, acerca del marketing político y cosas así, como que se den más investigaciones en ese ámbito. Me gustaría ver más acerca de la teoría de la agenda setting y también me gustaría reforzar un poco la retórica y argumentación. A mí me gusta todo lo que tenga que ver o esté relacionado con la multimedia, las plataformas virtuales, el diseño de contenido web. Bueno, me gustaría que dar la iniciativa de hacer investigaciones sobre la música como influencia en las personas y la música como arma de comunicación. Me gustaría mucho tratar de investigar como esos espacios donde la comunicación a veces no llega, es decir, cómo la comunicación puede llegar a aportarle a ciertos espacios o a ciertas personas, como por ejemplo, cómo puede la comunicación aportarle a los campesinos, cómo puede aportarle un resguardo indígena, sí, como a solucionar ciertas problemáticas que a veces creemos que la comunicación no tiene nada que ver ahí, pero yo creo que tiene mucho que ver porque es el puente entre, a veces fuentes de poder y entre estas personas. Entonces yo creo que a veces la comunicación se queda mucho como en la ciudad, en la urbe, se queda mucho como en aspectos políticos, en aspectos empresariales, pero yo creo que tiene mucho para aportar y debería contribuir demasiado, por ejemplo, a Colombia y a esas problemáticas que hay hoy en día. En términos de investigación en comunicación, me interesa la parte narrativa, la parte estética ligada a lo audiovisual y a lo multimedial, y me gustaría seguir en esa línea. Ha sido una preocupación que me ha acompañado siempre desde que soy docente y es identificar cómo ve el mercado a los comunicadores en general y cuál es el aporte que nosotros como comunicadores hacemos a las organizaciones. Pues yo pienso que un comunicador debe tener más que todo creatividad. Debe ser persistente, algo terco, muy curioso, ver más allá, pensar qué es lo que está diciendo la otra persona, si eso es verdad o no, y buscar hasta llegar a las respuestas que ya lo satisfagan. Basarse en información, en observación. Estar muy centrado en lo que hace, tener conocimiento, ser indagador, buscar fuentes alternas, estar como al tanto de todo lo que tenga que ver con lo que quiere investigar o quiere hacer en su medio. Él debe tener curiosidad y quizás que no se conforme con lo que pueda ver normalmente, porque una persona curiosa ve las cosas que no ven las otras. No, yo creo que un investigador en comunicación tiene que tener como dos cosas para mí primordiales. Una es mucha visión y la segunda es como honestidad, es decir, que no se quede simplemente como a título personal, que voy a investigar como para que de pronto me dé prestigio, sino como que voy a investigar con esa visión que pueda llegar a solucionar una problemática, digamos, aquí en Colombia. Sí, cómo puedo llegar a aportarle a la comunicación, a la sociedad desde una investigación. Entonces, por ejemplo, me parecería súper interesante que, digamos, un comunicador investigara cómo puedo desde la comunicación aportarle a los problemas que hay, digamos, con el campo, cómo puedo aportarle a la comunicación desde los problemas que hay con el paro de transportes, etcétera, con los cafeteros, como esas preguntas que a veces no se hacen los comunicadores y que yo creo que las universidades tienen el deber, yo diría, de hacer presencias de la comunicación en este tipo de cosas. Es muy difícil decir, yo creo que, y más en comunicación, o sea, si comunicación es un campo tan múltiple en términos de posibilidades, de desarrollos, en términos de la parte laboral, entonces pues investigar un campo como el nuestro es infinito. Una persona inquieta, una persona que siempre se hace preguntas, una persona que lee muchísimo y que no solo lee sobre su campo de conocimiento, sino sobre otros campos, porque una capacidad de perfil del comunicador precisamente es el trabajo interdisciplinario. Entonces yo creo que por allí iría la línea, que yo me haga muchas preguntas, que yo lea mucho, que encuentre muchas respuestas y que esté observando permanentemente mi entorno.